Buenos días, hermanos, hermanas. Hoy día vamos a ver la segunda parte de este capítulo 12, que nos muestra la imagen de esta mujer y el dragón. Ya la semana pasada revisamos y vimos que esto es una mega semeión, que es el símbolo que indica o describe una realidad, que viene de ahí, recuerden ustedes, la palabra semiología, que se usa para hacer un análisis de los signos o síntomas en el caso de una enfermedad. Entonces, no es una mujer literal, ni el dragón tampoco es literal. Ahora, ¿a qué es lo que representaba la mujer? A Israel, ¿no es cierto? Encontramos los argumentos en la Escritura para afirmar que la mujer representa a Israel y que, por supuesto, como tal, iba a dar a luz a Jesucristo. María es parte, ¿no es cierto?, de la nación de Israel, pero no es la imagen de María la mujer que aparece en particular, ¿no es cierto?, en esta escena. Entonces tenemos todo esto, la relación sobre todo de Israel, de Dios con Israel en el Antiguo Testamento, una relación de tipo matrimonial, pero si queremos nosotros más o menos tener un resumen de cuál fue esa relación a lo largo de los siglos con Israel, uno tendría que leer el libro de Oseas. El libro de Oseas es el epítome de esta relación por el hecho de que a Oseas se le pide, ¿no es cierto?, que él, siendo un hombre justo, tome como esposa a una mujer ramera, ¿no es cierto?, y no que la transforme, sino que la ame tal cual es, ¿ya? El libro de Oseas es un libro que es real desde el punto de vista histórico, pero es simbólico desde el punto de vista de la relación de Dios con Israel, ¿ya? Entonces, esa mujer, y cada vez que Israel va a entrar en un periodo determinado, ¿no es cierto?, se habla de este proceso de estar encinta, con dolores de parto, ¿ya? Entonces encontramos los elementos, además los elementos del sueño de José son los mismos elementos con que aparece esta mujer, que en el caso de José solamente ve las estrellas, ve el sol y la luna. ¿Por qué? Porque todavía Israel como nación no existía, ¿ya? Recuerden que José es, digamos, él hace entrar en ese entonces a su familia a Egipto, que eran no más de 70 personas, y después de 4 siglos se multiplican a pesar de la persecución y el asesinato, ¿no es cierto?, de los primogénitos y todo lo que vimos en la época de Moisés. A pesar de eso se multiplica la nación de Israel. Recuerden que la Escritura dice que el faraón mandaba a matar a los niños y las parteras se arrepintieron, no lo hicieron en su gran mayoría de las veces, y entonces decían, bueno, que las mujeres hebreas eran mucho más fuertes y parían más rápido antes que ellas llegaran. Entonces, de alguna manera Dios fue preservando esto, y en la persona de Moisés produce y genera al Salvador, un tipo de Cristo también, que sacaría a esta nación de Israel y la transformaría en eso, en una nación, ¿ya? De un pueblo, de una etnia numérica de más de 2 millones que sale de Egipto, se transforma en nación cuando en el monte Sinaí, que en el original se encuentra, ahí dice Madián, ¿no es cierto? ¿Ya? Los hebreos salieron de la tierra de Gosén, que es el delta del Nilo que está ahí, atravesaron este lado, llegaron a esta zona que es Cades Barnae, bajaron, cruzaron el Golfo de Acaba, en el Mar Rojo, y fueron a la tierra de Madián. El monte Sinaí no está ahí, ese monte Sinaí lo eligió la mamá de Constantino, Helena, ¿no es cierto?, cuando estuvo más o menos 3 años en todo el recorrido de Tierra Santa, y de forma, no diríamos antojadiza, pero de forma casual, digamos, estableció puntos donde supuestamente habían ocurrido las cosas. Pero el verdadero monte Sinaí está ahí. ¿Por qué? Porque Moisés, ¿con quién se casa? Cuando Moisés sale de Egipto, con Séfora, hija de Jetro, y Jetro era un sacerdote de Madián, y él dice que pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, madianita, y Dios lo llama en un monte en esta zona, y le dice después, cuando vuelvan de acá para allá, en este monte, en el fondo, es donde van a adorar. Entonces, toda esa historia
nos lleva al hecho de que efectivamente esta mujer del capítulo 12 es ciertamente Israel. Ahora, el dragón, no hay lugar a dudas, ¿no es cierto? El dragón es Satanás, el color escarlata, pirros en el original, en el griego, es en color de sangre fresca, lo que da la idea de que siempre está matando, ¿ya? Entonces, este dragón, que era una figura conocida, tanto en la época de Juan como en la época de Moisés y a lo largo de toda la Escritura. Nosotros vemos varias partes donde se le da el nombre de Leviatán, serpiente marina, en fin, de alguna forma nos da la idea, según la traducción, de un reptil gigantesco. Lo obviamente extraño es que este dragón tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Entonces, ¿por qué? Porque es representativo de algo. Así como la mujer es representativa de Israel, el dragón es representante o representa a Satanás. ¿Qué significaba las 7 cabezas? Recuerden, los 7 imperios, ya han transcurrido 6 de ellos, y falta el último, que es la Roma reconstruida, cuyo gobernante va a ser el anticristo. ¿Ya? Entonces, y por supuesto el concepto de diadema que aparece en las cabezas significa que todos estos han sido reinos, vale decir que ha habido un rey o un emperador o un faraón cuya característica era no solamente un gobernante, sino que considerado un Dios, ¿no es cierto? Un Dios. El anticristo va a tener esa característica porque cuando analicemos al anticristo propiamente tal, vamos a dar cuenta que él lo que quiere es adoración. Y los cuernos representan poder, ¿no es cierto? El anticristo va a gobernar con una federación inicialmente de 10 reyes o 10 gobernantes, ¿no es cierto? Pero obviamente él va a querer ser adorado. ¿Ya? Ahí están los 10 cuernos. Ahora, una característica del dragón, que no me acuerdo si la alcanzamos a ver acá. Bueno, el tema del dragón, recuerden ustedes que aquí Apocalipsis, al igual que en varios pasajes de la Escritura, en varios libros y pasajes de la Escritura, normalmente el Señor está revelando a los escritores, ya sean los profetas, varios eventos, muchos de ellos separados por varios años, incluso siglos, pero dentro de un mismo versículo. ¿Ya? Entonces va un poco para atrás y va un poco para adelante. Acá, por ejemplo, va yendo a la caída original, cuando habla del capítulo 5, el capítulo 4, está hablando de la caída, de la primera caída de Satanás, cuando nos relata Isaías, Ezequiel, ¿no es cierto?, cómo caíste tú, lucero de la mañana, ¿recuerdan ese pasaje? Y dice que en su rebelión él llevó la tercera parte de las estrellas. Y vimos que en el Antiguo Testamento, uno de los apelativos o de los nombres que se le da también a los ángeles o seres espirituales en general, ¿no es cierto?, es de estrellas, ¿ya? De hecho habla de Satanás, que dice que cuando cae a la tierra, vi caer una estrella con las llaves del abismo. Obviamente no es un astro, sino que es Satanás. Entonces, esa tercera parte es lo que constituye todas las huestes celestiales satánicas que se rebelaron con Satanás. Ahora, la palabra arrastró en el original es una palabra bastante ruda, ¿ya? No es que invitó ni que dijo síganme los buenos o los malos en este caso, sino que es que violentamente los arrastró, como se los llevó con él, los obligó, ¿ya? Obviamente estaban con él, pero seguramente no querían irse con él, ¿ya? Entonces fueron arrancados también, ¿ya? Entonces, ahora, el versículo 5. Este sí que no lo hemos visto. Y ella dio a luz un varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya, entonces aquí tenemos lo que acababa de decir yo. Primero, ella dio a luz un hijo varón, pasado, ¿no es cierto? Jesús nace de Israel, no nace de la iglesia. La iglesia nace de Jesús, pero no Jesús de la iglesia. Dice, dio a luz un hijo varón, que regirá, futuro. Imagínate, entre el nacimiento físico de Jesús y el reinado de Jesús ya llevamos por lo menos 2000 años que no ha sucedido todavía.
¿Ya? Entonces estamos hablando de 20 siglos entre una frase y otra. Y después vuelve y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 33 años después de que esta mujer dio a luz al hijo varón, fue arrebatado. Entonces, eso es lo que nosotros ahora, en función de que estamos con todos los eventos sobre la mesa, a diferencia de los hermanos que escribieron, ellos estaban escribiendo cosas, unas que algunas habían sucedido, otras que no habían sucedido y otras que no tenían idea cómo iban a suceder. ¿Ya? Pero nosotros hoy día podemos hacer ese viaje de el año 0 al año 2015, ¿no es cierto? Y retroceder al año 33 cuando Jesús asciende. Entonces, y por eso es que podemos tranquilamente decir que este hijo varón es Jesús, ¿no es cierto? Nace de Israel étnicamente, pero dice que un día va a regir con vara de hierro. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente hoy día, por ejemplo, de un gobierno? Mano dura, ¿no es cierto? Aquí va a haber mano dura. Aquí va a haber mano dura. ¿Ya? Vamos a ver algunos versículos. Primero que nada, del linaje terrenal de Jesús. En 2 Samuel 7, 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ya. Obviamente ahí también estamos hablando de David por un lado, ¿no es cierto? Pero de Jesús por otro. Porque cuando habla de un establecimiento perpetuo, se está refiriendo a Jesús, que proviene de la raíz de David, ¿no es cierto? A David dice que lo castigará o lo corregirá con vara, no a Jesús, con azote. Entonces, eso es lo importante de entender estos juegos de tiempo que ocurren en los pasajes. Se está refiriendo de dónde es que aparece la figura de Jesús, que en este entonces, cuando está escribiendo el profeta Samuel, no existía nada, no había nada en su mente. Él está escribiendo. En la mente finita de Samuel, esto está enfocado solamente en David. En la mente finita nuestra, pero con toda la revelación ya desplegada, podemos David colocarlo en el lugar que corresponde y a Jesús en el lugar que corresponde. ¿Cierto? Bien. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Ya, ahí confirmamos lo que escribió Samuel, ¿no es cierto? Más o menos 10 siglos antes de que se escribiera Romanos. ¿Ya? 10 siglos antes de que se escribiera Romanos, Samuel está escribiendo algo que ya hay una confirmación por parte del apóstol Pablo. 9:5, Romanos. Que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces esto lo asociamos con absolutamente el linaje, vamos de Samuel, vamos con Pablo, ¿no es cierto? Pablo ahora confirma aún más este linaje israelita de Jesús, específicamente judaico, por la tribu de Judá, que era la tribu de la casa de David también. Entonces, vemos que el linaje terrenal, por eso dice cuando la mujer iba a dar a luz, se está refiriendo a la nación de Israel en toda plenitud bajo un concepto de linaje. Y finalmente Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí nomás. De ahí tenemos todo, ¿no es cierto? Todo el árbol genealógico de Jesús, desde Adán, Abraham, de Abraham a Moisés, de Moisés a David. ¿Ya? Entonces,
tenemos la genealogía de Jesús, su hijo terrenal o este hijo que la mujer iba a dar a luz es ciertamente Jesús, ¿ya? Entonces, en el versículo 5, volvemos a Apocalipsis 12:5, dice, y ella dio a luz un hijo varón. Ahí está el linaje terrenal de Jesús, que vino a través de la nación de Israel. Ahora, ¿cuál es la característica de lo que nos dice después, saltándonos más de 2000 años? Regirá con vara de hierro. Regirá con vara de hierro. Eso significa, ¿no es cierto?, que castigará el pecado con justicia. ¿Ya? Con justicia. Y va a aplastar a Satanás. ¿No es cierto? Este regir con vara de hierro implica que va a tener que aplastar, sujetar a Satanás. Y eso aparece en el Génesis capítulo 3:15 inmediatamente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya, hay dos simientes, ¿no es cierto? Hay dos simientes. Dice, otra vez por favor, ¿a quién le está hablando ahí? ¿No es cierto? A la serpiente, dice que es Satanás, ¿no es cierto? Estamos en la primera escena. Hay una enemistad entre Satanás y la mujer, ¿ya? Ya. Entre la simiente de Dios, que es Jesús, y la simiente de la serpiente, ¿no es cierto? Ahí está hablando final de la derrota final de Satanás cuando Jesucristo pise la cabeza de la serpiente, ¿ya? Entonces, tenemos otra escena en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Ahora, el 9:6, Isaías 9:6, que significa Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces podemos ver la relación que existe entre lo que dice Juan, lo que dice Génesis, todo. Entonces todo encontramos, cuando decimos que la Biblia tiene un hilo conductor común, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo a esto, ¿ya? Hay siglos de diferencia entre el Génesis e Isaías, hay siglos de diferencia entre Juan, el apóstol, en el Apocalipsis, y lo que escribió Isaías, y así sucesivamente, pero estamos hablando del mismo tema, ¿ya? Vamos a ver Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya, imagínate. Miqueas dice, ¿cómo sabemos nosotros que es Jesús? Justamente por la última frase. ¿Salió de dónde? Desde los días de la eternidad. ¿No es cierto? Él se encarnó, Él no comenzó a existir a partir de Belén. Él se encarnó ahí. Y la profecía es tan maravillosa, tan perfecta. Por ejemplo, cuando en el Corán no existe esto, no dice dónde va a nacer Mahoma, dónde va a morir Mahoma, cómo va a morir Mahoma, nada. Ya no hay profecía, no hay garantía en el Corán desde el punto de vista de que haya algo que se dijo primero y que se cumplió después. No. Ya. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ya, estamos entonces, versículo 5 de capítulo 12, lo entendemos bien. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso es importante, a todas las naciones. O sea, su gobierno no va a ser local, sino que su gobierno va a ser universal. ¿Ya? Y dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, ahora, versículo 6, Apocalipsis 12:6. Dígame.
el gobierno con vara de hierro significa que el pecado es el único castigo a ser pena de muerte. Sí, en el milenio lo vamos a ver. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces ahora se está refiriendo a la nación de Israel que huye al desierto, ¿no es cierto?, donde tiene un lugar preparado por Dios. Es decir, la mujer no va a huir a tontas y a locas, ¿ya?, sino que tiene un lugar ya preparado por Dios. Ahora, no es toda la nación de Israel. Es lo que vamos a ver más adelante, es un remanente. Este remanente, ¿por cuánto tiempo va a ser sustentado? 3 años y medio, 42 meses, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, eso significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, como dice después. Ahora, ¿significa qué cosa? Que Dios va a reservar. ¿Por qué pensamos nosotros, a la luz de lo que dice la Escritura, que Dios tiene que proteger un remanente de estas características? O sea, bajo estas condiciones sobrenaturales. Por el juicio a la tierra, una, y porque el Satanás, ¿no es cierto?, va a comenzar a perseguir a la nación de Israel de una manera más sangrienta que el holocausto. Más sangrienta que el holocausto. Estamos hablando de que este remanente son los que sí reconocen en Jesús su divinidad. Claro que sí. Y todavía están vivos para ese momento para poder arrancar. Exacto, para poder entrar, habitar el milenio. Satanás sabe que si no hay judío o no hay israelita, no hay reino milenial, porque el reino milenial va a surgir a partir de los israelitas salvados, ¿ya? Ahora, algunos dicen, ¿no es cierto?, que este remanente que se refiere acá serían más o menos como 7.000 en relación, pero no hay, relacionando con los profetas que Dios guardó en la antigüedad y el número 7, entonces, pero la realidad de las cosas es que no entrega ninguna información respecto al número. Lo que sí... No, porque esos van a morir. Van a morir como mártires. Antes o durante, ¿me entiendes? Eso es importante porque como acá estamos hablando de 3 años y medio, estamos hablando de que coincide con el tiempo de predicación de los 2 testigos, ¿no es cierto? Coincide con el tiempo que Dios le concede al anticristo para gobernar la tierra bajo su poder, y coincide con esto también. Entonces, muchos dicen que es toda la segunda mitad, ¿ya? Algunos piensan que es parte de la última primera parte, el tercio final de la última parte y hasta el final o los 2 tercios de la segunda parte, ¿ya? Pero como sea, por eso es que acá el tema de la cronología es algo que nosotros no podemos dar una certeza ni ser dogmático en eso. Lo que sí sabemos que todas estas cosas de alguna manera se van a suceder simultáneamente y algunas van a ir dando lugar a otras y otras van a seguir sucediendo mientras están sucediendo las otras. Lo importante es que nosotros tengamos claro los eventos que van a ocurrir, porque en definitiva eso van a determinar lo que sí sabemos, el concepto del comienzo del reino milenial. Cuando termine este tiempo, comienza el reino milenial. Entonces, Dios va a reservarse un remanente de israelitas, ¿no es cierto?, y los va a proteger, dice, en el desierto. ¿Recuerdan Mateo 24? Dice, huyan, ¿ya? Aquí dice que los va a proteger. En el Mateo 24 está hablando a la nación en general de Israel, que cuando caiga el velo y reconozcan o se den cuenta que el anticristo, que el Mesías no es el Mesías, sino que es el anticristo, entonces va a comenzar una persecución. ¿Por qué va a ser más terrible? Porque en todas las persecuciones antisemíticas anteriores, de alguna forma, entre comillas, había un juicio a los judíos. Por ejemplo, Hitler, dentro de toda su locura, no fue tan habiloso, por llamarlo de alguna manera, por favor, en el buen sentido de la palabra, o como quieran ustedes entenderlo, porque gastó millones de recursos en hacer campos de concentración, en una serie de otras cosas, y cuando el propósito final era exterminarlos igual. Entonces, el anticristo no va a tener proceso, no, sino que simplemente los va a matar donde lo encuentre. Entonces, la efectividad de la persecución va a ser mucho más grande.
va a ser mucho más grande. Teniendo en cuenta hoy día el adelanto que hay en cuanto al armamento, en cuanto a todo lo que es... A la ubicación y todo, ¿ya? Entonces, todo eso son justamente argumentos con los cuales uno puede imaginar con bastante certeza, entre comillas, cómo es que va a ser el clima en ese sentido y cómo va a ser la efectividad de la persecución a los judíos, ¿ya? Bien, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esta es una batalla cósmica, le colocamos batalla cósmica, porque se produce en el cielo, ¿no es cierto?, en el cosmos, aunque después va a tener una parte terrenal, cuando Satanás es arrojado y comienza a perseguir a los israelitas, pero esta batalla se inicia, ¿no es cierto?, en el cosmos. Y es una batalla entre las fuerzas satánicas y Miguel, ¿ya? Miguel, el arcángel Miguel. La situación de Satanás, ¿por qué es que se produce esta batalla? Debemos entender que hasta hoy Satanás tiene acceso al trono de Dios y su acceso al trono de Dios es para acusarnos. Él es el acusador, ¿no es cierto? No de los inconversos, sino que de nosotros, de los hijos de Dios. Él nos acusa y por eso es que dice Primera de Juan que tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo. Él intercede por nosotros. Por eso es que el cristiano se sigue arrepintiendo. Porque ese arrepentimiento entonces nos vuelve a limpiar. Nos vuelve a limpiar. ¿Ya? Ahora, no es que nos vuelve a salvar, nos vuelve a limpiar. Seguimos manteniendo una naturaleza pecaminosa y la forma de sujetar esa naturaleza pecaminosa, una de las formas, ¿no es cierto?, es examinándose y arrepintiéndose diariamente de nuestras faltas y pecados. Pero Satanás hasta el día de hoy, él tiene acceso al trono de Dios, ¿ya? Por lo tanto, en este punto de la historia, ese acceso termina, ¿ya? Termina. Tenemos nosotros, por ejemplo, una mención del Antiguo Testamento y una mención del Nuevo Testamento que nos dan a entender esta situación. El clásico pasaje de Job, capítulo 1, versículos 6, 7 al 10. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Fíjense la mención, dice título hijos de Dios, en relación a que todo lo que, una cosa, en el Antiguo Testamento, todo lo que era creado o que fue creado directamente por la mano de Dios, se llama hijo de Dios. Por ejemplo, Él creó los ángeles. Un tercio de esos ángeles se transformó en demonios, pero el concepto seguía siendo hijos de Dios. ¿Me explico? Entonces, Adán fue llamado hijo de Dios. Nosotros no somos creación directa de Dios en el sentido de que venimos por procreación del género, ¿ya? No tenemos ese título como tal, somos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios. Todo lo que Dios creó directamente de sus manos, ¿no es cierto?, es considerado en el Antiguo Testamento como hijo de Dios. Satanás fue creado directamente de la mano de Dios y conservaba ese título. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjense, aparte de la conversación, la confianza, no vemos a ningún ángel de Dios, a ninguna figura, hablarle de esa manera a Dios, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta, por eso es que esta tontera de que Satanás te tengo atado y todas estas cosas que hacen estos chantas de creer que, por favor,
Satanás es el ser más poderoso que Dios creó. No podemos considerar a Jesús porque Jesús es Dios. ¿Ya? La creación más perfecta, más poderosa es Satanás. Y él conserva gran parte de esos poderes que obviamente están sujetos a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. Pero nosotros no estamos en condiciones de hacerle guerra a Satanás. Por eso dice, huid del diablo. ¿No es cierto? Resistid al diablo. Eso, pero nosotros no confrontamos al diablo. ¿Ya? Entonces, no es como todas estas cosas que nosotros vemos, todas estas estupideces que no son verdaderamente y que Satanás se debe reír y alentarlas también. ¿Ya? Entonces, el Satanás desafía a Dios. Desafía a Dios. Que no te hace servir, pues sí. Lo tienes rodeado de bendiciones. Lo que emprende le va bien. Pone una sanguchería, le va bien. Pone esto, le va bien. Entonces, lo que hace le va bien. ¿Ya? Y Dios le responde, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces Satanás tiene poder para quitarnos todo, para todo, pero está retenido. Por eso es que cada día tenemos que darle gracias a Dios porque Él tiene la capacidad de matarnos, de arruinarnos, de enfermarnos, de todo eso. Entonces nosotros tomamos muchas veces como tan natural el que estamos con salud, el tan natural como que no nos ha caído un rayo. Satanás tiene potestad y tiene el poder para hacerlo, pero es Dios quien lo retiene. Por eso que los cristianos tenemos que tener una sonrisa de oreja a oreja siempre. Porque somos los que sabemos que es Dios quien nos sostiene, aún cuando la gente dice, ay, pero Dios y los inconversos, ¿dónde muestra la gracia común Dios con los inconversos? Que Satanás también quiere destruirlo a ellos. Entonces, es Dios quien le dice, ya, ok, hasta aquí. No le dice, toma tu casa, no, toma todo lo que tienes. Entonces, Él tomó todo, todo. Se está presentando delante de Dios hoy para acusarnos a nosotros como hijos. Ahora nosotros somos hijos de Dios porque ¿qué? Fuimos ¿qué? Comprados y adoptados en la familia de Dios. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ya, entre Job, que debe, según los escritores, es el libro más antiguo de la Biblia, ¿ya? Y Mateo y Lucas, hay por lo menos 25 siglos, por lo menos. ¿Ya? Y vemos a Satanás exactamente en la misma actitud. ¿Ya? No creo que le haya mandado un email a Dios, ni que le haya... No, ¿no es cierto? Va y se presenta y le dice, dame a Pedro, quiero zarandearlo. No. Y Jesús, que es Dios, sabe eso. Entonces dice, ¿por qué? Porque ve que Simón está en una actitud... ¿Cómo? Siempre un tanto arrogante, ¿no es cierto? Porque se siente empoderado porque está como mano derecha de Jesús. ¿Ya? Y en cada momento voy a ir a Jerusalén y me van a entregar, yo voy a estar contigo, yo estoy dispuesto a dar hasta mi vida, y yo. Entonces, y Jesús le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces Jesús no dijo, no los zarandees, todavía no. Yo lo único que estoy orando es que tu fe no falte. Dios intercede por ti y por mí de la misma manera hoy. Esta batalla cósmica todavía no ocurre. Todavía no ocurre. En nuestro tiempo. ¿Ya? En nuestro tiempo. En el tiempo de Juan, imagínense, eso es lo loco de esto. En el tiempo de Juan, hace 2000 años ya ocurrió, porque lo vio. ¿Ya? Pero en el tiempo nuestro todavía no ocurre. Es futuro para nosotros. Por un momento fue presente para Juan, pero es futuro para nosotros. Y en el caso de Dios ya todo ha ocurrido, pues no tiene tiempo. Entonces, el zarandeo de Pedro era una solicitud de Satanás delante del trono de Dios.
hoy, hasta nuestro hoy, Satanás está en el mismo trabajo, presentándose delante de Dios, acusando a los hijos de Dios, tentando a los hijos de Dios, cegando el entendimiento de los inconversos, ¿no es cierto? Se le llama también en 2 Corintios capítulo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién ciega el entendimiento de los incrédulos? Satanás. ¿Quién permite que se los ciegue? Dios. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Príncipe de la potestad del aire. ¿Ya? Príncipe de la potestad del aire, capaz de cegar el entendimiento de los incrédulos. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién es el príncipe de todas esas huestes? Satanás, ¿no es cierto? Satanás. Entonces, nosotros tenemos que saber que este adversario es un adversario que Dios ha vencido y nos hace parte de ese triunfo, pero no estamos capacitados para derrotarlo por nuestra cuenta, ¿ya? Estamos nosotros como hijos de Dios. El mundo está cegado. El mundo, una de las grandes ganancias de Satanás, sobre todo en este último tiempo, es que el mundo crea que no existe, ¿ya? Que lo considera una figura mitológica. Ese es el gran triunfo, ¿ya? Y otros lo tienen empoderado. Empoderado, claro, ¿no es cierto? Dentro del contexto evangélico existe también eso, que todo ese gira en torno a Satanás en vez de girar en torno a Jesús. Nosotros tenemos que saber exactamente cuál es la ubicación que tiene, la forma. No es que nosotros tengamos respeto por Satanás, pero debemos tener claridad de quién es Él y ceñirnos a lo que la Escritura nos dice, cómo es que nos relacionamos con Él. ¿Ya? Le resistimos. ¿Cómo es que le resistimos? Obedeciendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo máximo de cómo es que se resiste a Satanás? Jesús, ¿no es cierto? Con la palabra, en el monte de la transfiguración. Eso, si no hay palabra, entonces no puedo resistir a Satanás por más que diga y grite a los cuatro vientos y haga tonteras. Ahora, el otro personaje es el arcángel Miguel, ¿no es cierto? El arcángel Miguel tiene que ser un arcángel del nivel de Satanás para poder hacerle frente, ¿no es cierto? ¿Qué se dice de Miguel? En Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ya, tenemos la oración de Daniel, ¿no es cierto? Y ocurre un evento cósmico que obviamente Daniel no vio, pero que se produjo realmente y que la respuesta a Daniel, que había salido, dice, inmediatamente, demoró meses. ¿Por qué? Porque existía una hueste que se le llamaba el príncipe de Persia, y este ángel no tenía la capacidad de vencerlo. ¿Quién vino en auxilio de él? Miguel, príncipe superior de la estatura. Y él logró, ¿no es cierto?, reducir a Satanás. Pastor, Dígame. ¿en qué lugar dice que Miguel es un arcángel? ¿Cómo sabemos El que- Judas 9. ya. Vamos al tiro para que no haya lugar a duda. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía, o sea, no mandó a cualquier ángel a buscar el cuerpo de Moisés. ¿Estamos? Ahora, otra aparición que tenemos del arcángel Miguel es en el mismo Apocalipsis, en el mismo Daniel, pero en el capítulo 12, versículo 1.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está delante de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ya, entonces está hablando ya, anticipando esa batalla. Entonces, esa batalla cósmica que está anticipada en Daniel todavía no ocurre en nuestro tiempo presente nuestro, es futuro todavía para nosotros, pero ya sabemos el resultado de esa batalla, que Satanás no va a prevalecer y va a ser arrojado. Entonces, la próxima semana lo que vamos a ver es las consecuencias ahora terrenales de esta batalla. Las personas que estemos en el cielo y las personas que estén en la tierra, ¿alguno de nosotros irá a ser testigo? No lo dice la Escritura, fíjate que no dice exactamente si nosotros vamos a poder observar lo que está pasando en la tierra, pero a mí me da la impresión que sí. Esta mujer y el dragón, ya la semana pasada revisamos y vimos que esto es una mega semeión, que es el símbolo que indica o describe una realidad, que viene de ahí, recuerden ustedes, la palabra semiología, que se usa para hacer un análisis de los signos o síntomas en el caso de una enfermedad. Entonces, no es una mujer literal, ni el dragón tampoco es literal. Ahora, ¿a qué es lo que representaba la mujer? A Israel, ¿no es cierto? Encontramos los argumentos en la Escritura para afirmar que la mujer representa a Israel y que, por supuesto, como tal, iba a dar a luz a Jesucristo. María es parte, ¿no es cierto?, de la nación de Israel, pero no es la imagen de María la mujer que aparece en particular, ¿no es cierto? Buenos días, hermanos, hermanas. Hoy día vamos a ver la segunda parte de este capítulo 12, que nos muestra la imagen de esto en esta escena. Entonces tenemos todo esto, la relación sobre todo de Israel, de Dios con Israel en el Antiguo Testamento, una relación de tipo matrimonial, pero si queremos nosotros más o menos tener un resumen de cuál fue esa relación a lo largo de los siglos con Israel, uno tendría que leer el libro de Oseas. El libro de Oseas es el epítome de esta relación por el hecho de que a Oseas se le pide, ¿no es cierto?, que él, siendo un hombre justo, tome como esposa a una mujer ramera, ¿no es cierto?, y no que la transforme, sino que la ame tal cual es. Tal cual es, ¿ya? El libro de Oseas es un libro que es real desde el punto de vista histórico, pero es simbólico desde el punto de vista de la relación de persecución y el asesinato, ¿no es cierto?, de los primogénitos y todo lo que vimos en la época de Moisés. A pesar de eso, se multiplica la nación de Israel. Recuerdan que la Escritura dice que el faraón mandaba a matar a los niños y las parteras se arrepintieron, no lo hicieron en su gran mayoría de las veces. Y entonces decían, bueno, que las mujeres hebreas eran mucho más fuertes y parían más rápido antes que ellas llegaran. Entonces, de alguna manera Dios fue preservando esto y en la persona de Moisés produce y genera al Salvador, un tipo de Cristo también, que sacaría a esta nación de Israel y la transformaría en eso, en una nación, ¿ya? De un pueblo, de una etnia numérica de más de 2 millones que sale de Egipto, se transforma en nación cuando Dios con Israel, ¿ya? Entonces, esa mujer, y cada vez que Israel va a entrar en un periodo determinado, ¿no es cierto?, se habla de este proceso de estar encinta, con dolores de parto, ¿ya? Entonces encontramos los elementos, además los elementos del sueño de José son los mismos elementos con que aparece esta mujer, que en el caso de José solamente ve las estrellas, ve el sol y la luna. ¿Por qué? Porque todavía Israel como nación no existía.
no existía. ¿Ya? Recuerden que José es, digamos, él hace entrar en ese entonces a su familia a Egipto, que eran no más de 70 personas, y después de 4 siglos se multiplican a pesar de la